Capítulo 1. La llegada del sacerdote. La primera vez que entré en el pueblo, la niebla me envolvía como un manto húmedo y pesado. El campanario de la iglesia se erguía entre la bruma, su silueta severa y silenciosa, y parecía observarme con juicio. Mis pasos resonaban sobre el empedrado mojado. Cada eco era un susurro de bienvenida y advertencia al mismo tiempo. Me llamaban el Padre Mateo, y aquel sería mi primer destino, una parroquia olvidada por el tiempo, donde la fe y el miedo coexistían en un equilibrio inquietante. La puerta de la iglesia se dio con un gemido prolongado, revelando la penumbra interior. Las velas apagadas parecían sombras petrificadas, y al acercarme al altar, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue entonces cuando lo vi, la estatua de Santa Lucía, colocada a la izquierda del altar. Tenía unos ojos que no estaban allí antes. Un brillo húmedo, casi vivo, se reflejaba en su mirada. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Las estatuas no miran, no así. Sin embargo, me parecía que ella me observaba, y algo más, deseo, curiosidad, hambre silenciosa. Avancé unos pasos y un murmullo recorrió la nave. No era el viento, no eran los ratones en la bodega, era un susurro bajo, íntimo, que parecía salir de las paredes mismas. Padre, acércate. Decidí ignorarlo, pero un calor extraño se instaló en mi pecho, un calor que no provenía de mí, sino de algo que me llamaba desde la piedra y la madera. El altar estaba cubierto de un polvo dorado que nunca había visto. Mientras lo limpiaba, sentí la presión de la mirada de todas las estatuas de la iglesia. Santa Lucía me sonreía, y por un instante, juraría que sus labios se movieron, formando una palabra que no pude entender. Un temblor recorrió mis manos. ¿Era imaginación, o el inicio de algo más oscuro? Al cerrar los ojos un momento, sentí un roce en mi nuca, como si un dedo invisible hubiera trazado un camino prohibido sobre mi piel. Abrí los ojos, y todas las estatuas permanecían inmóviles, aunque sus ojos parecían arder. Un frío excitante recorrió mi espalda, un miedo que se mezclaba con una inquietante fascinación. Esa noche, la iglesia no me dejó dormir. Cada sombra parecía moverse, cada susurro se hacía más intenso, y en medio de la oscuridad, comprendí que no estaba solo. Alguien, o algo, me estaba observando, con deseo. Capítulo 2. Susurros entre las velas. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio absoluto, roto solo por el crujir de las hojas húmedas bajo mis pies. Entré de nuevo en la iglesia, esta vez con la intención de encender las velas que permanecían apagadas desde siglos. Cada paso hacia el altar me hacía sentir más observado, más vulnerable. Tomé un fósforo y la llama tembló antes de encender la primera vela. Al instante, la luz cálida reveló los contornos de las estatuas, y mis ojos se encontraron con los de Santa Lucía otra vez. No eran ojos de piedra, eran profundos, húmedos, y en ellos se reflejaba un deseo prohibido que no comprendía. Mi respiración se aceleró, y un cosquilleo recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché los primeros susurros. Lejos de provenir de boca humana, las voces parecían emerger de la cera y del mármol, girando alrededor de mí con palabras que rozaban mi oído. Padre, acércate, déjate llevar. El calor de su cercanía me confundía. Sentí una mezcla de miedo y una curiosidad que me impulsaba a acercarme aún más al altar. Cada vela encendida hacía que los susurros se intensificaran, como si el fuego despertara secretos dormidos en las paredes. Un olor dulzón llenó la iglesia, mezcla de incienso y algo más, algo carnoso, irresistible. Sentí que la estatua de Santa Lucía inclinaba ligeramente su cabeza hacia mí, y juraría que sus labios se movieron, formando palabras que mi mente no podía descifrar, pero que mi cuerpo entendía. Un estremecimiento recorrió mi nuca y descendió a mi espalda, una excitación prohibida que me hizo temblar. Me acerqué al confesionario, buscando un refugio de mis propios pensamientos, pero incluso allí los susurros me siguieron, suaves, penetrantes, casi tocando mi piel.
La voz me pedía que me acercara, que confesara algo que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Sentí como un deseo extraño crecía en mi pecho, entrelazándose con el miedo hasta confundirse. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes y el techo, formando figuras tentadoras, sensuales y peligrosas. Cada movimiento parecía un llamado, cada sombra un roce prohibido, y mientras la noche avanzaba, comprendí que las estatuas no solo me observaban, estaban despiertas, vigilando mis pensamientos más íntimos, alimentando mis deseos más oscuros. Cerré los ojos un instante y escuché un último susurro, cálido, cercano, imposible de ignorar. Padre, esta noche es nuestra. Y supe, con un estremecimiento, que no era solo miedo, sino un reconocimiento del deseo que había comenzado a despertarse en mí, que la iglesia jamás volvería a ser solo un lugar de oración. Capítulo 3. La confesión prohibida. La puerta del confesionario crujió al abrirse, y un aire cálido, cargado de incienso y algo más, algo prohibido, me recibió. Una figura femenina se sentó frente a mí, su rostro cubierto por un velo delgado que apenas ocultaba unos ojos brillantes, llenos de secretos. Su respiración era lenta, medida, pero contenía un temblor imperceptible que me hizo sentir un estremecimiento extraño en el pecho. Padre, necesito confesar, susurró, y la voz le tembló apenas, pero cada palabra era un roce invisible sobre mi piel. Asentí con gravedad, tratando de mantener la compostura, pero mi mirada no podía evitar desviarse hacia sus labios, suaves y tentadores. No era solo la mujer frente a mí, era como si la misma iglesia, las estatuas de Santa Lucía y los santos del altar, se inclinaran hacia nosotros, deseando escuchar cada palabra, alimentando cada pensamiento prohibido. He hecho cosas que ni siquiera sé si puedo llamar pecado, continuó, y su confesión comenzó a revelar deseos ocultos, fantasías que me hicieron estremecer y, al mismo tiempo, desear ser partícipe de ellas. Cada palabra era un hilo invisible que me atraía más, y sentí como la línea entre lo sagrado y lo prohibido comenzaba a desdibujarse. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro y el mío. Por un instante, juraría que la sombra de Santa Lucía se inclinó hacia mí, observando con ojos húmedos, deseosos. La voz de la mujer se volvió más suave, más cercana, y un calor subió por mi cuello hasta el pecho. No podía apartar la mirada. No quería hacerlo. Padre, ¿me ayudarás a...? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de promesas y advertencias. Su mano rozó la mía al confesar, y sentí un estremecimiento que mezclaba culpa y excitación, miedo y fascinación. Todo en la iglesia parecía responder a esa confesión, un viento suave que movía las cortinas, un murmullo entre las velas que repetía palabras prohibidas, y las estatuas que parecían inclinarse más, acercándose, mirando, deseando. Mi corazón latía con fuerza, cada fibra de mi ser debatida entre la obediencia y la tentación, entre la fe y el deseo que se encendía en mí. Cuando la mujer se levantó y desapareció en la penumbra, el confesionario quedó vacío, pero la sensación persistía, un calor que no provenía de mi cuerpo, sino de la misma iglesia. Miré hacia las estatuas, y en sus ojos húmedos y profundos entendí algo que no podía ignorar. Aquella noche, la confesión no era solo suya, era nuestra, y comprendí, con un escalofrío que recorría mi columna, que el pecado había entrado en la iglesia, y no habría vuelta atrás. Capítulo 4. El beso de mármol. La iglesia estaba sumida en un silencio absoluto, apenas roto por el eco de mis propios pasos sobre el suelo de piedra. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras danzantes que parecían acercarse, susurrando secretos que mi mente no debía conocer. Me acerqué al altar, como arrastrado por un imán invisible. Allí estaba ella, Santa Lucía. Su estatua, que antes parecía inmutable, ahora mostraba un rostro vivo, casi palpitante. Sus ojos húmedos me seguían con un deseo que me paralizaba y me excitaba al mismo tiempo.
Cada fibra de mi cuerpo se tensaba. Cada pensamiento racional era devorado por una mezcla de temor y fascinación. Sin previo aviso, la estatua inclinó levemente su rostro hacia mí. Un estremecimiento recorrió mi nuca. Su mirada, tan intensa, parecía penetrar mi alma, descubriendo secretos que ni yo sabía que existían. Y luego, sucedió algo que desbordó toda lógica. Sus labios de mármol rozaron los míos. Apenas un toque, pero suficiente para incendiar mi sangre. Un calor prohibido subió por mi pecho, y el mundo pareció detenerse. Las velas chispeaban, las sombras se enroscaban a mi alrededor, y sentí que no estaba solo. La iglesia misma respiraba conmigo, cómplice de aquel instante. Mi corazón latía con fuerza, mezclando miedo, culpa y un deseo que se retorcía en cada centímetro de mi piel. «Padre», susurró una voz que no era ni completamente mía ni completamente suya. «No temas lo que sientes». Retrocedí un paso, pero mi cuerpo no obedecía. Cada mirada de Santa Lucía era un llamado, cada sombra un roce invisible. Me sentí atrapado en un juego donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazaban en un abrazo imposible de separar. Intenté cerrar los ojos, pero la imagen de sus labios permanecía grabada, ardiente y viva. Sentí un cosquilleo recorrer mi columna, mezclando miedo y una excitación que no debía existir. Cada respiración era un suspiro compartido entre piedra y carne, entre deseo y culpa. Cuando por fin me separé, juraría que un suspiro escapó de la estatua, y mientras la noche avanzaba, comprendí que la iglesia había cambiado para siempre. Lo que antes era mármol ahora podía tocar mi alma y mi carne. Me quedé allí, temblando, consciente de que cada momento siguiente sería una lucha entre mi fe y el fuego que acababa de despertar. Y supe, con un estremecimiento que recorrió hasta la punta de mis dedos, que Santa Lucía no dejaría que me marchara sin antes probar cada frontera de deseo y miedo. Capítulo 5. El altar que ardía sin fuego. El aire dentro de la iglesia estaba cargado, pesado, casi líquido. Cada paso que daba hacia el altar hacía crujir el suelo de piedra bajo mis botas, y un aroma dulce y profundo, mezcla de incienso y carne, me envolvía como un abrazo prohibido. Fue entonces cuando lo vi. El altar ardía, pero no había fuego. Las llamas danzaban sobre la madera sin consumirla, reflejando un brillo cálido que iluminaba los ojos húmedos de todas las estatuas. Santa Lucía me observaba desde su pedestal, y por primera vez, su sonrisa parecía maliciosa, consciente de un poder que yo apenas comenzaba a entender. Un calor recorrió mi espalda, intenso, íntimo, como si alguien hubiera dejado caer sus dedos sobre mi piel. Cada sombra proyectada por las velas parecía moverse con vida propia, envolviéndome, susurrando palabras que mi mente no debía escuchar. «Padre, acércate, siente», susurraban las voces, mezcladas con el crepitar invisible del altar. Avancé, aunque cada fibra de mi ser gritaba advertencia. Mis manos rozaron la superficie cálida del altar, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Sentí un pulso, como un latido propio del altar, que parecía llamarme, tentarme, provocarme. Era un fuego que no quemaba la carne, sino que encendía la mente y el deseo. Las estatuas alrededor parecían inclinarse, observando con hambre silenciosa. Sus ojos brillaban con una luz húmeda, como si absorbieran mi temor y lo devolvieran multiplicado en deseo. Cada respiración se mezclaba con el calor prohibido del altar, y mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara todo el pueblo dormido fuera de la iglesia. Un susurro más cercano me hizo girar la cabeza. Santa Lucía estaba más cerca de lo que debería, y sentí su aliento rozar mi oído, tibio, cargado de promesas prohibidas. «No huyas, padre, deja que arda». Mi cuerpo tembló, mezclando miedo y excitación, y comprendí que no había vuelta atrás. La iglesia ya no era un refugio sagrado, se había convertido en un templo de deseo y terror, donde cada piedra, cada vela y cada estatua vigilaba mi alma y mi carne. Me apoyé en el altar, intentando contener el estremecimiento que recorría mi columna.
y mientras la noche avanzaba, la llama invisible seguía danzando, iluminando los ojos húmedos de los santos que me observaban con una intención que era a la vez peligrosa y tentadora. Sabía, con un temblor que recorría hasta la punta de mis dedos, que el altar no era solo un objeto de adoración, era un espejo de mis secretos más oscuros y de mis deseos más prohibidos. Capítulo 6. Las sombras que se acercan. La noche se espesaba dentro de la iglesia, más densa que el aire mismo. Cada vela encendida temblaba, proyectando sombras largas que parecían arrastrarse por las paredes de piedra, buscando mis pies, mis manos, mi cuerpo. Sentí que algo me observaba, pero no eran solo los ojos húmedos de las estatuas, había formas que se movían más allá de la luz, sombras que respiraban y deseaban. Caminé hacia el altar, y con cada paso las sombras parecían acercarse, ondulando a mi alrededor como serpientes silenciosas. Santa Lucía me miraba desde su pedestal, pero ahora parecía inclinarse hacia mí, más viva, más urgente. Cada parpadeo de sus ojos húmedos enviaba un escalofrío que se mezclaba con un calor prohibido que recorría mi espalda y mi pecho. «Padre», susurró una voz, arrastrándose desde la penumbra. «Déjate envolver». No era la voz de la estatua, ni la mía. Era algo que provenía de la oscuridad misma. Mi respiración se aceleró, y por un instante, tuve miedo de que mi corazón se detuviera. Atrapado entre el terror y la fascinación, las sombras se movían alrededor mío, rozando mi piel como dedos invisibles, tentándome, incitándome a ceder. Una de las figuras se acercó más. Su contorno humanoide se mezclaba con la oscuridad y la luz de las velas. Pude ver un destello de labios, una curva de cadera que parecía surgir de la nada, y el deseo que había empezado a arder en mí se volvió casi insoportable. Cada sombra parecía un reflejo de mis pensamientos más íntimos, mis secretos más oscuros, mis fantasías más prohibidas. Me apoyé contra el altar, buscando un punto de estabilidad, pero las sombras no me dejaban escapar. Una se deslizó por mi hombro, como un roce suave, cálido, y un estremecimiento recorrió mi columna. Santa Lucía parecía sonreír, disfrutando de mi conflicto, de mi lucha entre miedo y deseo. «No huyas», susurraron todas las voces a la vez. «Somos tu verdad, tu deseo, tu pecado». Y comprendí, con un estremecimiento que se me subió hasta la garganta, que las sombras no eran enemigas, eran parte de mí, de todo lo que había estado reprimiendo, de todo lo que la iglesia había guardado en silencio. El terror se mezclaba con el placer, el miedo con la excitación, y cada fibra de mi cuerpo se rendía ante esa danza prohibida de luz y sombra. Las velas parpadeaban más rápido, y sentí que la iglesia misma respiraba conmigo, acompañando mi éxtasis y mi horror. En ese momento, entendí que la noche no terminaría para mí, que las sombras me seguirían siempre, arrastrándome hacia un abismo de deseo y miedo del que no podría escapar. Capítulo 7. La voz de la penitente. La campana del pueblo había dado la medianoche cuando ella entró. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, y su presencia llenó la iglesia con un aire cargado de misterio y deseo. Llevaba un vestido oscuro que abrazaba su cuerpo con delicada insistencia, y un velo que apenas ocultaba unos ojos grandes y brillantes, llenos de secretos y promesas. «Padre, necesito confesión», susurró, y su voz era un hilo que se enredaba en mi mente, despertando un temblor que no había sentido antes. Me acerqué, y al verla de cerca, sentí que algo en la iglesia reaccionaba a su presencia. Las velas parpadearon con fuerza, y las estatuas parecían inclinarse, sus ojos húmedos y brillantes fijados en ella, y también en mí, como si me midieran, me tentaran, me juzgaran por mis deseos más íntimos. «He hecho cosas», comenzó, y su confesión se entrelazaba con gemidos apenas perceptibles, con palabras cargadas de un erotismo que me hizo temblar. Cada frase parecía despertar a los santos dormidos, a las sombras que aún flotaban entre las paredes, y sentí que la iglesia entera respiraba con nosotros. Santa Lucía me miraba desde su pedestal,
y por un instante, juraría que su mirada aprobaba, incitando mi cuerpo a responder, a inclinarme hacia lo prohibido. El aire olía a incienso y a algo más, algo dulce, carnoso, que se mezclaba con mi propio sudor y el de la penitente. Su mano rozó la mía mientras confesaba, y un estremecimiento recorrió mi columna, mezclando miedo, culpa y deseo en un cóctel que me hacía dudar de todo lo que creía sagrado. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, acariciando el espacio entre nosotros, y cada susurro parecía repetir nuestros secretos más oscuros. «Padre, déjate llevar», susurró, y la voz no era solo suya, sino de todas las estatuas, de la iglesia misma. Mi respiración se aceleró, no había vuelta atrás. La penitente, las sombras, las estatuas y yo estábamos atrapados en una danza prohibida donde el miedo y el deseo se confundían. Cada mirada, cada roce, cada susurro era un llamado irresistible a ceder a la tentación que la iglesia guardaba desde hacía siglos. Al salir de la confesión, la puerta se cerró con un golpe seco, y comprendí que aquella voz no solo había revelado secretos, había desatado fuerzas que seguirían conmigo, que me observarían y me tentarían cada noche, recordándome que el pecado y el deseo estaban tan cerca de lo sagrado como la luz de las velas que parpadeaban sin cesar. Capítulo 8. El misterio del relicario. El relicario apareció en mis manos como si me hubiera estado esperando toda mi vida. Era pequeño, de plata oscura, con grabados que parecían moverse bajo la luz de las velas, trazando símbolos que no podía comprender del todo. Sentí un estremecimiento recorrer mi columna, un presagio de que aquel objeto no era simple metal y cristal, contenía secretos que pertenecían tanto a la iglesia como a mis deseos más profundos. Al abrirlo, un calor inesperado brotó de su interior, abrazando mis dedos y ascendiendo por mi brazo. Un aroma dulce y penetrante se esparció por la iglesia, mezclando incienso con algo más, una esencia que despertaba el cuerpo y la mente. Sentí que mi respiración se aceleraba, y los ojos de Santa Lucía me miraban con una intensidad que me hizo dudar de mi propia cordura. Dentro del relicario había una pequeña tela, aparentemente común, pero al tocarla, recuerdos y sensaciones prohibidas se agolparon en mi mente, escenas de deseo y pecado, mezcladas con penitencia y oración, comenzaron a arder en mi pecho. Las sombras que aún flotaban por la iglesia se acercaron, formando figuras que imitaban gestos íntimos y secretos, invitándome a cruzar los límites que hasta entonces creía inquebrantables. «Padre», susurró una voz que parecía surgir del mismo relicario. «Siente, déjate poseer». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un estremecimiento que mezclaba terror y excitación, culpa y fascinación. Cada estatua parecía inclinarse hacia mí, observando con ojos húmedos y brillantes, como si comprendieran que había encontrado algo que no debía, algo que revelaba no solo los secretos de la iglesia, sino los míos propios. El calor del relicario crecía, y con él, la sensación de que la iglesia misma respiraba conmigo, conectándose con mis emociones más íntimas. El deseo se mezclaba con el miedo, y cada sombra, cada susurro, cada reflejo en los ojos de los santos me recordaba que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Por un instante, sentí que las paredes de la iglesia se cerraban, envolviéndome, y que los murmullos de los santos y de la penitente se unían en un coro silencioso de tentación y advertencia. El relicario era más que un objeto, era un espejo de todo lo prohibido, una llave que abría pasajes ocultos en mi mente y en mi alma. Y mientras la noche avanzaba, comprendí que mi destino estaba ligado al relicario, a las sombras, a Santa Lucía, y que cada susurro, cada roce, cada secreto revelado sería un paso más hacia un deseo que la fe jamás podría contener. Capítulo 9. Noches de éxtasis y miedo. La iglesia dormía bajo un silencio que parecía contener secretos de siglos, pero yo no podía dormir. Cada vela encendida temblaba como si respirara, proyectando sombras que se movían con vida propia. El relicario descansaba sobre el altar, irradiando un calor que se mezclaba con la humedad de la noche y el perfume dulce de lo prohibido. Sentí que alguien se acercaba,
La penitente estaba allí de nuevo. Sus ojos brillaban en la penumbra como luceros que me llamaban, y su presencia hacía que la iglesia misma pareciera inclinarse hacia nosotros. Santa Lucía me observaba desde su pedestal, y por primera vez sentí que su mirada ardía con deseo, como un fuego silencioso que amenazaba con consumirlo todo. «Padre, déjate llevar», susurró la penitente, y su voz se mezcló con un coro de murmullos provenientes de las estatuas y las sombras. Un estremecimiento recorrió mi columna mientras me acercaba. Cada paso parecía despertar a los santos dormidos, que inclinaban sus cuerpos pétreos hacia mí, sus ojos húmedos reflejando un hambre silenciosa. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, acariciando mi piel y la de ella, entrelazándose con los susurros, con los gemidos apenas perceptibles de la penitente y con el palpitar de mi propio corazón. La tentación se volvió casi insoportable. Cada roce invisible de las sombras, cada mirada húmeda de los santos, cada susurro del relicario, me empujaba hacia un abismo donde deseo y miedo se confundían. La penitente apoyó su mano sobre la mía, y un calor prohibido recorrió todo mi ser. Su respiración era lenta, medida, pero cargada de promesas, y por un instante sentí que la iglesia entera era cómplice de aquel instante prohibido. «Padre, no temas lo que sentimos», susurró Santa Lucía, y juraría que sus labios de mármol se movieron, formando palabras que mi mente y mi cuerpo comprendían a la vez. Un escalofrío recorrió mi espalda, mezclando terror y excitación. La noche avanzaba, y cada vela parecía latir al compás de mi corazón. Cada sombra rozaba mis secretos más íntimos. Cada mirada de la penitente y de los santos me recordaba que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Me dejé llevar, consciente de que la iglesia misma nos observaba, nos deseaba, y que en aquel espacio sagrado y profano, el éxtasis y el miedo eran uno solo, y comprendí que aquella noche no tendría fin, que cada instante sería un juego de deseo, culpa y fascinación del que jamás podría escapar. Capítulo 10. Los ojos que arden. El silencio de la iglesia se rompió con un latido que no era mío, un pulso que parecía surgir de cada piedra, de cada vela, de cada estatua. Las llamas danzaban, proyectando sombras que se contorsionaban, acercándose a mí, y los ojos de Santa Lucía brillaban con un fuego imposible de ignorar. No era luz, era deseo, hambre, advertencia. Sentí que cada mirada de las estatuas me atravesaba, quemando secretos y pensamientos que había guardado toda mi vida. Sus ojos no solo observaban, ardían. Cada chispa parecía reconocer mi miedo y mi excitación, mezclándolos hasta que ya no podía distinguirlos. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda mientras sentía que la iglesia misma me llamaba, me reclamaba. «Padre», susurró una voz que parecía brotar de la piedra y del aire. «Mira, siente, arde». La penitente apareció entre las sombras, su presencia intensificando cada sensación. Su mirada, profunda y temblorosa, parecía reflejar los ojos ardientes de todas las estatuas. Cuando acercó su mano a la mía, el calor que recorrió mi piel fue tan intenso que casi grité. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, trazando curvas invisibles que despertaban deseo y miedo en cada centímetro de mi cuerpo. Me acerqué al altar, y sentí que los ojos de todas las estatuas se concentraban en mí, ardiendo con un fuego que no quemaba la carne, sino la mente y el alma. Santa Lucía me observaba de cerca. Su mirada húmeda y profunda era un espejo de mis deseos más secretos, de mis fantasías prohibidas, y en ese instante comprendí que no podía escapar. Los ojos que ardían me habían elegido. Un escalofrío recorrió mi columna mientras la penitente se inclinaba, y sentí su aliento mezclarse con el calor invisible de los ojos de los santos. Cada susurro, cada roce de las sombras, cada mirada ardiente de piedra y carne me hacía temblar, consciente de que había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. La noche avanzaba, y con cada latido del corazón, los ojos ardientes parecían acercarse más, penetrando mi mente, mis secretos, mis deseos. Era un juego de miedo y excitación, de pecado y santidad.
y yo estaba atrapado en su fuego, deseando arder sin quemarme, dejarme consumir sin perderme. En ese instante, comprendí que los ojos de los santos no solo miraban, dominaban, poseían, despertaban lo prohibido, y supe, con un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo, que jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 11. La danza de las sombras. La iglesia parecía viva, respirando al compás de mis pasos temblorosos. Las velas proyectaban sombras que se estiraban y retorcían sobre los muros, formando figuras que se movían con un ritmo propio, como si danzaran al son de una música que solo ellas podían escuchar. Sentí un cosquilleo recorrer mi columna. No estaba solo. La penitente apareció de nuevo, su cuerpo envuelto en la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo estremecer. Las sombras la rodeaban, entrelazándose con su silueta, y comprendí que no eran simples figuras de luz y oscuridad, eran extensiones de ella, de la iglesia, de los deseos que despertaban en mí cada vez que cruzaba el umbral de aquel espacio prohibido. «Padre, ven», susurró, su voz un hilo que me llamaba, me tentaba, me atraía sin piedad. Cada paso que di hacia ella hizo que las sombras se movieran más rápido, abrazando mi cuerpo, acariciando mi piel con dedos invisibles. Las estatuas parecían inclinarse, sus ojos húmedos y brillantes siguiendo cada uno de mis movimientos, evaluando mi miedo y mi deseo, empujándome a perder el control. El relicario sobre el altar comenzó a vibrar, irradiando un calor que mezclaba temor y placer, encendiendo mi mente y mi cuerpo al mismo tiempo. La penitente se acercó, y al rozar mi mano con la suya, un estremecimiento recorrió todo mi ser, fusionando mi miedo y mi excitación en un torbellino imposible de contener. Las sombras giraban alrededor nuestro, formando un círculo que parecía un baile ceremonial, donde el miedo y el deseo eran los pasos de la danza. Cada roce, cada susurro, cada mirada ardiente de las estatuas me hacía perder la noción de la realidad. La iglesia misma parecía alentarnos, susurrando que nos entregáramos a la danza, a la tentación, al éxtasis y al horror. «No huyas», susurraron los murmullos de piedra y sombra. «Baila con nosotros. Siente lo prohibido». Me dejé arrastrar. Cada giro, cada movimiento, me acercaba más a la penitente, a las sombras, a Santa Lucía y al relicario. Era un juego de tentación y terror, de luz y oscuridad, donde el deseo y la culpa se entrelazaban en cada instante. Mi corazón latía al compás de la danza, y supe que, en aquella noche, yo no era dueño de mis pasos. Las sombras, los santos y el deseo los guiaban, y mientras girábamos, absorbido por aquel ritual prohibido, comprendí que la danza de las sombras no era un simple movimiento, era la esencia de la iglesia, de los secretos que guardaba, de los deseos que despertaba, y yo estaba perdido en ella para siempre. Capítulo 12. El secreto del altar prohibido. El aire dentro de la iglesia era denso, pesado, cargado de un olor dulce y penetrante que mezclaba incienso, cera y algo más, algo prohibido. Mis pasos resonaban sobre el suelo de piedra, pero no estaba solo. Las sombras se movían a mi alrededor, susurrando secretos, y las estatuas parecían observarme con ojos húmedos, ansiosos, deseosos. El relicario descansaba sobre el altar, pero esta vez algo había cambiado. Una pequeña puerta oculta se abrió, revelando un compartimento secreto que nunca había visto. Dentro, un pergamino enrollado y manchado de lo que parecía ser cera roja y aceite antiguo brillaba tenuemente bajo la luz de las velas. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi columna. Lo prohibido me llamaba. La penitente apareció detrás de mí, su cuerpo iluminado por las sombras que danzaban a nuestro alrededor. Sus ojos brillaban con deseo y advertencia, como si supiera que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. «Padre, esto es demasiado», susurró, y su voz tembló, mezclando miedo y excitación. Desenrollé el pergamino con cuidado, y las palabras que allí estaban escritas comenzaron a brillar, revelando secretos antiguos de la iglesia.
rituales que mezclaban penitencia y deseo, confesiones que despertaban fuerzas que la fe jamás podría contener, y un poder que parecía resonar con cada uno de mis pensamientos más oscuros. El calor del relicario y del pergamino se fusionó, recorriendo mi piel y mi mente, encendiendo un deseo prohibido que hacía latir mi corazón con fuerza. Las sombras se acercaron, acariciando mis brazos, mis hombros, como si quisieran que me entregara a lo que el altar ocultaba desde siglos. «No temas», susurró Santa Lucía, y juraría que sus labios de mármol se movieron, formando palabras que excitaban y aterraban a la vez. La penitente rozó mi mano mientras leía el pergamino, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Cada susurro, cada mirada, cada roce me arrastraba más hacia la verdad. El altar prohibido no solo guardaba secretos de la iglesia, sino también los deseos más oscuros de quienes osaban acercarse a él. Y en ese instante comprendí que todo lo vivido hasta ahora, las sombras, el relicario, la penitente, Santa Lucía, era solo el preludio. El verdadero poder del altar prohibido estaba por desatarse, y yo era su receptor involuntario, atrapado entre miedo, culpa y deseo, sin posibilidad de escapar. Mientras las velas parpadeaban y las sombras danzaban, supe que aquel secreto cambiaría mi vida para siempre, y que la noche, lejos de terminar, apenas comenzaba. Capítulo 13. El despertar de los santos. La iglesia tembló con un murmullo profundo, un latido que parecía surgir de las piedras mismas. Las velas parpadearon violentamente y las sombras danzaron con una vida propia. Entonces los sentí, los santos, todos ellos, despertaban. Sus ojos húmedos brillaban con un fuego que no pertenecía al mundo de los vivos, y sus figuras comenzaron a moverse con una gracia que era a la vez sensual y aterradora. Santa Lucía bajó de su pedestal, sus labios de mármol curvados en una sonrisa prohibida. Cada movimiento de su cuerpo era un desafío a la fe y al deseo, y la temperatura dentro de la iglesia subió de manera casi insoportable. Las demás estatuas la siguieron, formando un círculo alrededor mío y de la penitente, como un coro silencioso de miradas y caricias invisibles. «Padre», susurró la penitente, temblando y al mismo tiempo excitada, «ellos nos miran, nos llaman». Sentí sus ojos sobre mi piel, un fuego húmedo que penetraba cada fibra de mi ser. Las sombras que antes se limitaban a danzar ahora se unieron a los santos, formando figuras que acariciaban mi cuerpo y el de la penitente con delicadeza y fuerza al mismo tiempo. Cada roce invisible mezclaba miedo y deseo, excitación y culpa, haciéndome perder la noción de lo sagrado y lo prohibido. El relicario sobre el altar vibraba con intensidad, irradiando un calor que se fusionaba con las miradas ardientes de los santos. Cada palabra susurrada por Santa Lucía parecía encender algo dentro de mí, una mezcla de éxtasis y terror que me hacía estremecer. La penitente y yo nos miramos, conscientes de que no había escapatoria. Los santos estaban despiertos, y nos reclamaban como parte de su ritual. Un estremecimiento recorrió la iglesia, y por un instante, todo parecía detenerse. Luego, los santos se acercaron, sus movimientos elegantes y precisos, sus manos invisibles rozando nuestras pieles, sus ojos húmedos y brillantes fijos en nosotros. Sentí que la frontera entre lo vivo y lo pétreo desaparecía, y comprendí que estábamos atrapados en una danza de deseo y miedo que la fe jamás podría explicar. «Déjate llevar», susurró Santa Lucía, y su voz resonó en cada piedra y sombra de la iglesia. Y así, rodeado de deseo, terror y luces parpadeantes, comprendí que aquel despertar de los santos no era un accidente, era la culminación de siglos de secretos, de deseos reprimidos, de fantasías prohibidas, y yo estaba a punto de rendirme completamente ante ellos. Capítulo 14. El sacrificio del deseo. El aire estaba tan denso que parecía pesar sobre mis hombros. La iglesia respiraba con nosotros. Con cada latido de mi corazón y cada estremecimiento de mi cuerpo, las velas proyectaban sombras que se entrelazaban con los santos despiertos, y la penitente se acercó, su mirada cargada de miedo y deseo, reflejando exactamente lo que yo sentía. «Padre, no sé si podremos resistir», susurró.
y su voz tembló, mezclando terror y excitación. Las estatuas rodeaban el altar como guardianes silenciosos y hambrientos. Santa Lucía se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oído, sus palabras siendo un hechizo que me empujaba a ceder. Cada mirada ardiente, cada roce invisible de las sombras, cada susurro del relicario me obligaba a confrontar lo prohibido, mi deseo más profundo, mi culpa más secreta. El relicario vibró en mi mano, irradiando un calor que parecía fundirse con la energía de los santos. Un estremecimiento recorrió mi columna cuando comprendí que para avanzar, para sobrevivir a esta noche, debía ofrecer algo, un sacrificio, no de sangre, sino de mi propio control, de mis reservas de miedo y prudencia. Déjate llevar, susurraron todas las voces, de piedra y sombra, de la penitente y del altar. Me incliné, entregándome al ritual invisible, consciente de que cada instante de éxtasis venía acompañado de un terror inigualable. La penitente se pegó a mí, nuestras respiraciones mezcladas, y sentí que la iglesia misma nos consumía con deseo, absorbiendo cada pensamiento, cada secreto, cada gemido apenas audible. Las sombras danzaban con nosotros, acariciando nuestra piel, rodeando nuestro cuerpo y nuestra mente, y los ojos de los santos brillaban con una intensidad que convertía la luz en fuego líquido. Cada roce, cada mirada, cada susurro era una invitación al abismo de lo prohibido, un llamado que no podía ignorar. Supe, en ese instante, que el sacrificio del deseo no era un castigo, era una liberación. Me entregué completamente, mezclando terror y placer, culpa y pasión, y comprendí que la iglesia, los santos, la penitente y el relicario se habían unido para mostrarme una verdad antigua, que la fe y el deseo pueden coexistir cuando el precio es absoluto. La noche avanzaba, y mientras me perdía en aquel ritual de sombras y fuego, entendí que nada volvería a ser igual. Había entregado mi control, mi miedo, mi prudencia, y había despertado a un deseo que ya no podía ser contenido. Capítulo 15. La última revelación. La iglesia estaba envuelta en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el susurro de las velas y el leve crujido de las sombras. Todo parecía contener la respiración. Los santos despertados habían rodeado el altar, sus ojos húmedos brillando como brasas que ardían con deseo y juicio. Sabía que esta noche no habría retorno. La penitente y yo nos miramos, comprendiendo sin palabras que cada instante vivido nos había transformado. El relicario emitía un calor intenso, pulsando al ritmo de nuestros corazones y de los secretos que habíamos compartido. Susurros antiguos brotaban de él, mezclándose con las voces de piedra y sombra, convocando la verdad final que la iglesia había guardado durante siglos. Padre, dijo la penitente, su voz un hilo entre excitación y miedo. Ha llegado el momento. Un estremecimiento recorrió la iglesia. Santa Lucía descendió del pedestal, y su presencia dominaba todo. Su mirada húmeda y profunda me quemaba la piel, y cada gesto suyo parecía un mandato que debía obedecer. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, enlazando cuerpos y mentes, fusionando terror y deseo en un torbellino irresistible. El relicario se abrió, revelando un brillo cegador que contenía no solo secretos, sino la esencia misma del deseo prohibido. Comprendí que la última revelación no era un objeto, sino una experiencia, un instante donde lo sagrado y lo profano se unían, donde la fe y el pecado coexistían en una tensión deliciosa y peligrosa. Me incliné, entregándome a la visión, a las sombras, a la penitente y a los santos. Cada roce, cada mirada, cada susurro me despojaba de todo lo que creía seguro: miedo, prudencia, inhibiciones. Todo se disolvía en un éxtasis prohibido, mientras la iglesia misma parecía respirar con nosotros, absorbiendo cada gemido, cada latido, cada deseo. Ahora lo entiendes, susurró Santa Lucía. Todo lo que temías y deseabas está aquí, y tú eres parte de ello. Y en ese instante, comprendí la verdad final. La noche no era solo un tiempo, sino un ritual eterno,
donde el deseo y el miedo se entrelazaban, donde los santos miraban con deseo y las sombras danzaban con nosotros, y donde la fe y la lujuria podían coexistir si uno se entregaba por completo. La última revelación no fue un final, sino un despertar. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu habían sido transformados, y aunque la noche terminaría, el fuego de los santos y el relicario permanecería, observando, deseando, esperando, y así, rodeado de luz y sombra, deseo y terror. Comprendí que ya no había retorno, había sido marcado por la noche en que los santos miraban con deseo, para siempre. Epílogo: la noche que nunca termina. La iglesia estaba vacía, pero su silencio estaba lejos de ser pacífico. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se alargaban y retorcían por las paredes, como recordándome que nada había terminado realmente. Todo lo vivido seguía vivo, latiendo en cada piedra, en cada estatua, en cada rincón oculto de aquel lugar prohibido. El relicario descansaba en el altar, su brillo tenue como un corazón que nunca deja de latir. Aún cerrado, parecía susurrar secretos y deseos, recordándome que la entrega que hice durante la noche de los santos no había sido un final, sino un inicio. Cada mirada, cada roce, cada susurro que compartí con la penitente y con los santos seguía conmigo, grabado en mi carne y en mi alma, indeleble e inescapable. Santa Lucía permanecía erguida sobre su pedestal, pero sus ojos húmedos me seguían con la misma intensidad que aquella primera noche. Juraría que en su mirada había aprobación, advertencia y deseo a la vez. Las sombras danzaban lentamente, como esperando mi próximo movimiento, recordándome que la tentación y el éxtasis nunca se habían marchado. Mientras caminaba hacia la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Supe que la iglesia me había marcado para siempre, que la noche de los santos no era un recuerdo, sino un estado eterno. Cada noche que regresara, cada vela que encendiera, cada confesión que escuchara o susurrara traería de nuevo a la vida ese juego de deseo, miedo y culpa que había transformado mi existencia. El relicario brilló una última vez mientras salía, y una voz distante, que parecía surgir de las paredes mismas, murmuró: «Bienvenido al eterno abrazo de la noche», y comprendí, con una mezcla de temor y fascinación, que había cruzado un umbral del que jamás podría regresar. La noche que los santos miraban con deseo no había terminado, me había poseído, me había marcado, y su fuego seguiría ardiendo dentro de mí para siempre. La noche continuaba, y yo también.